Bien, entonces el día de hoy vamos a abordar el tema de esquelético apendicular. Como lo podemos ver en la imagen, consiste en todos los elementos óseos circunscritos a las dos cinturas y a los apéndices suspendidos de esas cinturas del vertebrado. Las dos cinturas son la cintura escapular o pectoral, de la cual se suspenden los miembros anteriores, y la cintura pélvica o pelviana, de la cual se suspenden los dos apéndices posteriores. Vamos a ver cómo están estructuradas las cinturas y los apéndices corporales en los diferentes grupos de vertebrados. Esas cinturas en los vertebrados están encargadas de dar soporte estructural para la locomoción, para todo el movimiento de desplazamiento que necesita el vertebrado. Las cinturas, así como los miembros apendiculares anteriores o posteriores, siempre van a servir de anclaje muscular para que la contracción que ocurra en esos músculos permita el movimiento típico del desplazamiento de cada uno de los diferentes vertebrados. Acá podemos ver, por ejemplo, la cintura pelviana de un bovino y cómo su par de apéndices posteriores se suspende de esa cintura pelviana. Se necesita esa cintura como un soporte esquelético para que los apéndices posteriores se puedan soportar firmemente y que el animal tenga la solidez suficiente para poder realizar el desplazamiento. Las aves utilizan el esqueleto apendicular para volar, para caminar y para nadar, dependiendo de los hábitos de desplazamiento que tenga cada especie. Los tetrápodos, por ejemplo, lo utilizan para caminar pesadamente sobre un ecosistema terrestre. Lo utilizan para correr, para excavar, trepar y para nadar. Los peces utilizan el esqueleto apendicular para nadar y para maniobrar en lugares estrechos, para dar la dirección de su desplazamiento acuático, para subir, para descender o para ir a cualquiera de los dos laterales en ese ecosistema acuático. Las aletas de los peces son estructuras membranosas o salientes membranosas reforzadas internamente por finos radios de aletas. En la figura de la izquierda, en la parte A, vemos la aleta de un tiburón. En la parte B vemos la aleta de Amia, que es un actinopterigio primitivo. Vemos que los dos tipos de aleta en su estructura ósea se parecen. Tienen una serie de radios que hacen que las dos estructuras sean similares. Sin embargo, los radios de las aletas de los tiburones son conocidos como ceratotriquias, mientras que los radios de las aletas de los actinopterigios se conocen como lepidotriquias, que en este caso están reforzadas por estructuras conocidas como actinotriquias. Hacia la parte proximal de la estructura de la aleta se encuentran unos huesos conocidos como huesos radiales y el hueso basal, que se encargan de darle soporte a esas aletas. Son en estructura muy similares, pero la forma en la que se presentan esos huesos en las aletas de estos organismos es diferente. Acá podemos ver cómo las aletas se soportan de una cintura y los huesos basales y radiales que soportan los radios de las aletas pues tienen conexión directa con una cintura en estos animales. Es decir que a pesar de que condrictios y osteícteos no tengan patas ni tengan
pies ni brazos. Sus aletas también tienen un soporte estructurado en cinturas que les permite a ellos estructurar de manera óptima esos apéndices corporales. Las aletas de los peces son impares, a excepción de las aletas pectorales y pelvianas. Las aletas son importantes porque son el origen filogenético de las extremidades de los tetrápodos. Es decir, que los brazos y piernas de los tetrápodos tienen su origen filogenético en aletas pares de tipo pectoral y pelviano de ancestros peces. Entonces acá podemos ver cómo las aletas impares se pueden presentar en los peces, pueden ser de tipo dorsal anterior o dorsal posterior, cuando se presentan pareadas, digamos en número de 2. Cuando una de ellas es anterior y la otra es posterior, tenemos aquí la aleta caudal, que es impar, y la aleta anal. Las únicas aletas pares que se presentan en estos organismos son las aletas pectorales y la aleta pélvica o las aletas pelvianas. Los apéndices de los tetrápodos se denominan quiridios. Permítame un segundo, voy a mirar quién llegó. Listo. Los apéndices de los tetrápodos se denominan quiridios. Y esos apéndices de los tetrápodos tienen diferentes segmentos que poseen nombres específicos. Si vemos ese apéndice del tetrápodo, vemos que tiene una parte proximal, una parte media y una parte distal. Es decir, una parte próxima al cuerpo, un poco alejada y muy alejada del cuerpo. Los nombres con los que se conocen a esas regiones de ese apéndice son estilópodo, zeugópodo y autópodo. El estilópodo es la parte más proximal, el zeugópodo es la parte media y el autópodo es la parte distal, es decir, más distante del cuerpo del animal. El estilópodo es el que está articulado con la cintura del animal, bien sea una cintura pectoral o escapular o una cintura pélvica o pelviana. En el estilópodo podemos encontrar bien sea un húmero, si ese quiridio corresponde a un apéndice anterior, o el estilópodo puede estar constituido por un fémur, si ese apéndice corresponde a un apéndice posterior del animal. En el zeugópodo pueden existir dos tipos de hueso, que puede ser el radio y la ulna, si se trata de un apéndice anterior, o de una tibia y una fíbula, si se trata de un apéndice posterior. En el caso del autópodo, que es la parte más distal, está constituido a su vez por tres tipos de hueso: los correspondientes al basípodo, los correspondientes al metápodo y los correspondientes al acrópodo. Basípodo, pues son los huesos más basales de ese autópodo, que en el caso de tratarse de un apéndice anterior está constituido por huesos carpianos o carpos, pero si se trata de un apéndice posterior está constituido por tarsianos o tarsos. El metápodo, que se encuentra ubicado a la mitad del autópodo, está constituido por metacarpianos, si se trata de un apéndice anterior, o por metatarsianos, si se trata de un apéndice posterior. A su vez, el acrópodo, que es la parte más distal del autópodo,
está constituido solamente por falanges en número variable dependiendo del dedo y dependiendo del tipo de organismo que presenta esas falanges. Entonces acá vemos el número de dedos que se enumeran en números romanos 1, 2, 3, 4 y 5. Y el número de dedos también varía en las diferentes especies de vertebrados. A la derecha podemos ver la estructura del quiridio o del apéndice corporal del tetrápodo y la presencia tanto del estilópodo como el zeugópodo y el autópodo en cada una de ellas. Aquí tenemos el de un crossopterigio primitivo, el de un anfibio, ave, humano, murciélago, perro y un cetáceo como una ballena, que a pesar de ser una especie que se desplaza en un ecosistema acuático, sigue siendo un tetrápodo. Y vemos que las estructuras óseas son las mismas, las que están presentes en todos estos organismos, es decir, que existen homologías en la forma en la que se presentan evolutivamente esas estructuras en los tetrápodos. Muy bien, entonces recuerden que el término con el que se conoce el apéndice corporal en los tetrápodos es quiridio. De hecho, recuerden que el nombre con el que se conocen a los murciélagos es quirópteros. Viene del mismo término de quiridio, que significa apéndice. Quirópteros quiere decir que tiene apéndices que sirven como alas. Quirops significa apéndice, teros significa ala. Entonces sus alas están constituidas por sus apéndices corporales, en este caso los anteriores. Por esa razón los murciélagos son conocidos como quirópteros. Quiridio, muy bien. Las patas deben denominarse quiridios en los vertebrados. Los quiridios son apéndices musculares bien definidos que en su extremo llevan dedos. Como pudimos ver hace un momento, entonces hay tres regiones: el estilópodo o estilopodio, el zeugópodo o zeugopodio y el autópodo o el autopodio. Son estas mismas tres regiones que vimos hace un momento: estilópodo, zeugópodo, autópodo, que también se conoce como estilopodio, zeugopodio y autopodio. En la diapositiva anterior habíamos visto los componentes óseos que se pueden presentar en cada uno de los quiridios, bien sea un quiridio anterior o un quiridio posterior. En esta diapositiva vamos a ver cuáles son los nombres comunes de las regiones que corresponden al estilopodio, zeugopodio y autopodio. Por ejemplo, en la extremidad anterior el estilopodio se conoce como brazo, mientras que en la extremidad posterior se conoce como muslo. El zeugopodio o zeugópodo en la extremidad anterior se conoce como antebrazo y en la extremidad posterior se conoce como pierna o cruz. Y el autopodio en la extremidad anterior se conoce como mano y en la extremidad posterior se conoce como pie. La mano, por supuesto que tiene tres regiones: una basal, una media y una distal. La basal o el basípodo se conoce como muñeca, la media o metápodo se conoce como palma y la distal o acrópodo se conoce como dedo o dedos. En la extremidad posterior, en el pie, ese autópodo o autopodio en su basípodo está constituido por un tobillo. En el metápodo está constituido por la planta del pie y en el acrópodo está ese autopodio constituido por dedos.
Entonces es lo mismo, estos son los nombres comunes con los que se conoce cada región del cuerpo y estos son los huesos que están constituyendo cada uno de las regiones del quiridio del vertebrado. A su vez, los quiridios están soportados por cinturas en los tetrápodos. Por supuesto que el húmero articula directamente con lo que se conoce como cintura escapular o cintura pectoral. Y el fémur se articula con lo que se conoce como cintura pélvica o pelviana. La cintura escapular o pectoral está constituida principalmente por un hueso que se conoce como escápula. Este hueso, escápula, se ha modificado desde los peces hasta los mamíferos. En adelante todos los tetrápodos tienen modificaciones de esa escápula, pero es la principal estructura que permite la articulación del fémur en estos tetrápodos, en anfibios, reptiles, aves y mamíferos. La escápula tiene una serie de fosas, de crestas, que varían de un grupo biológico a otro y que son accidentes topográficos que presenta el hueso principalmente para la inserción de músculos que permitan realizar de manera óptima el movimiento de sus apéndices. También presenta una protuberancia que se conoce como acromión, que es el sitio en donde se articula la clavícula para los vertebrados que presentan clavícula. No todos los tetrápodos presentan clavícula. El punto de unión entre el húmero y la escápula se conoce como fosa o cavidad glenoidea. En el caso de la cintura pelviana, está constituida por 3 huesos principalmente, que es el íleon, el isquion y el hueso pubis. Esos son los 3 huesos que se presentan en la cintura pelviana. Íleon, isquion, pubis, con diferente morfología dependiendo de la especie de tetrápodo. El fémur, a través de su cabeza femoral, se articula con esa cintura pelviana en una oquedad o en una fosa o en una cavidad que se conoce como acetábulo. Es decir, el sitio cóncavo donde descansa y se articula el fémur se conoce como acetábulo. Entonces, mientras que el fémur descansa en un acetábulo, el húmero descansa en una cavidad glenoidea. Como los apéndices de los tetrápodos surgieron a partir de modificaciones anatómicas que se presentaron en las aletas de los antepasados peces, el origen de la aleta es un aspecto muy importante para poder entender el origen de los apéndices pares de los tetrápodos. Existen 2 teorías que intentan explicar el origen de las aletas en los peces, que son la teoría del arco branquial y la teoría del pliegue aleta. La teoría del arco branquial consiste en explicar el origen de las aletas a partir de radios branquiales. Recuerden que los arcos branquiales son un grupo de huesos que está sirviendo de soporte para el establecimiento de las branquias en los organismos peces, en agnatos, en condrictios y en osteícteos.
La teoría del arco branquial consiste en explicar la aparición de los apéndices de las aletas en estos animales a partir de los radios branquiales que se fueron extendiendo paulatinamente con el tiempo hasta que esos radios branquiales fueron conformando estructuras apendiculares de tipo aleta. Como ustedes se pudieron dar cuenta cuando estábamos analizando el cráneo de los peces, veíamos cómo las aletas pectorales y pélvicas de los peces están soportadas en el cráneo del animal. Y se cree que según la teoría branquial, que a partir de los arcos branquiales que poseen radiobranquiales que se desprenden de ellos, se pudo generar esa aleta. Por otro lado, la teoría pliegue-aleta, que es la más aceptada, habla de que las aletas de los peces surgieron a partir de pliegues corporales que se generaban hacia ventral o hacia la región ventrolateral del cuerpo de estos animales, que permitían que esos pliegues pudieran empezar a generar huesos dérmicos en su interior que poco a poco fueron complejizándose para conformar definitivamente, a partir de esos huesos dérmicos que se generaban en el interior de esos pliegues, las aletas pareadas que hoy en día conocemos en los vertebrados. Y esta es quizás la teoría más aceptada, aunque la teoría anterior todavía tiene defensores. La teoría del pliegue aleta se sustenta y tiene más fuerza principalmente en esta especie que se conoce como Milocunmingia, que es una especie de agnato que poseía hacia la parte ventrolateral de su cuerpo un par de pliegues corporales que hacen pensar que es la forma más probable en la que se presentó el origen de las aletas pares en los peces. Como ustedes saben, los agnatos, como las lampreas o las mixinas, solamente tienen aletas impares. Es decir, tienen, por ejemplo, en las lampreas tienen aleta dorsal anterior, aleta dorsal posterior, aleta caudal. En el caso de las mixinas tienen una aleta ventral y una aleta dorsal. Solamente aletas impares. Pero Milocunmingia, que era un agnato, poseía un par de pliegues laterales que se cree que pudieron ser la forma en la que se presentaron originalmente y de donde evolucionó la forma pareada de las aletas tanto pectorales como pélvicas en estos animales. En Placodermos ya existían aletas pares de tipo pectoral y aletas pelvianas que estaban soportadas sobre huesos robustos. Esta es una vista lateral de cómo estaban presentes esas aletas pares en los placodermos. Esta es una vista ventral, esta es la parte ventral del placodermo y vemos cómo ya existían huesos como la clavícula, la interclavícula y el hueso escápulo-coracoides conformando una cintura pectoral de donde se suspendía el apéndice pectoral. Aquí tenemos una articulación torácica, hueso dérmico, articulaciones que estaban conformando la aleta pectoral de estos animales. Los placodermos están extintos. En el caso de los condrictios, en los tiburones primitivos, las aletas pectorales y pelvianas estaban soportadas directamente sobre la columna vertebral de estos animales y no tenían una vinculación directa con los arcos branquiales. En los tiburones modernos, la aleta pectoral
tiene una articulación compartida tanto con la estructuración de los arcos branquiales como con el esqueleto axial del animal, mientras que la aleta pelviana tiene una separación, tiene una ubicación distante de ese esqueleto axial. Está ubicada de manera separada. Recordemos que en los elamobranquios los radios de las aletas se denominan ceratotríqueas, mientras que en los teleósteos los radios de las aletas se denominan lepidotríqueas, y que en este caso se pueden reforzar por actinotríqueas. Las aletas de los condrictios presentan diferentes estructuras que les permite tener la forma típica de la aleta de estos animales. Por ejemplo, si aquí vemos una cintura pectoral de un condrictio, esa cintura está constituida por cartílago supraescapular hacia la parte dorsal, proceso escapular hacia la parte media, la barra del coracoides hacia la parte ventral, y de ese proceso escapular se suspenden tres huesos que son conocidos de anterior a posterior con los siguientes nombres. Esta es la parte anterior, esta es la parte anterior de la aleta y esta es la parte posterior de la aleta. De anterior a posterior se conocen como propterigio, mesopterigio y metapterigio. Aquí lo podemos ver en la otra aleta. Aquí tenemos el propterigio, mesopterigio y al final tenemos el metapterigio, no señalado acá en el dibujo. El punto de unión entre estos huesos basales de la aleta y la cintura escapular se conoce como superficie glenoidea. ¿Recuerdan cuál era el nombre del punto de unión entre el húmero y la escápula en los quiridios de los tetrápodos? Allí se llamaba cavidad glenoidea. De manera similar, en las aletas de los elasmobranquios, el punto de unión entre el apéndice y la cintura escapular se conoce como superficie glenoidea. Ese propterigio, mesopterigio y metapterigio están encargados de soportar unos huesos que se conocen como radiales. Son estos que se encuentran acá. Se conocen como radiales o pterigóforos radiales. De los radiales o pterigóforos radiales es de donde se suspenden las ceratotríqueas que están conformando la parte más distal de la aleta de estos animales. Entonces, si vemos una aleta de tipo pectoral en un condrictio, podemos ver este tipo de estructuras. Aquí tenemos la cintura escapular con la barra del coracoides, con el cartílago escapular y la saliente escapular, de las cuales se suspenden los tres huesos que les acabo de mencionar: el propterigio, mesopterigio y el metapterigio. De los tres huesos que acabo de mencionar se suspenden los huesos radiales y de los radiales se suspenden las ceratotríqueas. Y de esta manera se presenta la aleta pectoral de todos los condrictios. Es una estructura similar. Sin embargo, las aletas pelvianas de los condrictios varían dependiendo del sexo. Por ejemplo, en las hembras de los condrictios, las aletas pelvianas están conformadas por estructuras óseas que se conocen como la barra puboisquial, una saliente ilíaca, de la cual se suspenden los huesos conocidos como propterigio,
y metapterigio. Acá en la aleta pelviana no existe un hueso que sí está presente en la aleta pectoral, que es el mesopterigio. Aquí en la aleta pelviana existe solamente el propterigio y el metapterigio. No existe mesopterigio. De este propterigio y del metapterigio se suspenden los huesos radiales, de los cuales se suspenden las ceratotriquias. Esta es una aleta típica de hembra, aleta pelviana de hembra, de condrictio. Por otro lado, las aletas pelvianas de los machos de los condrictios están constituidas por lo mismo, una barra pubisquial, una saliente ilíaca, un propterigio, un metapterigio, los huesos radiales y las ceratotriquias, pero a diferencia de las aletas pelvianas de las hembras, las aletas pelvianas de los machos poseen el gonopodo. Y el gonopodo de esas aletas pelvianas tiene una función para la cópula, tanto para la diferenciación sexual de machos y hembras, como para la cópula. Es decir, que es a través del gonopodo por donde recorre la esperma del animal para poder ser insertada en el interior del cuerpo de una hembra en el momento de la cópula. Acá vemos cómo se estructuran los dos tipos de aleta pelviana de los condrictios. Aquí vemos la barra pubisquial, el proceso ilíaco, el propterigio, el metapterigio, los radiales, pterigóforos y las ceratotriquias. En el caso del gonopodo o el clasper, está constituido por una espina del clasper o del gonopodo, y aquí tenemos un gancho del clasper, y a través de esa estructura distal es por donde recorre los espermatozoides del animal para poder ser insertados en el interior del cuerpo de la hembra al momento. Acá en este video, y es un proceso en donde el esqueleto apendicular del que estamos hablando en este momento pues es sumamente importante. Bueno, pasamos de condrictios a peces actinopterígeos. Ya podemos ver la presencia de postemporal, supracleitro, postcleitro, cleitro, un hueso que les mencioné con resaltada importancia en la clase de cráneo, cuando estamos hablando del cráneo de los peces, ese cleitro, y la presencia de clavícula. De ese cleitro se suspende el escápulo coracoides en amie, y del escápulo coracoides los radiales y las lepidiotriquias que se desprenden de ellos. Acá vamos a recordar el esqueleto craneal que acabamos de trabajar hace 2 clases, cuando estábamos viendo cráneo de vertebrados, y vimos cómo esa diversidad de estructuras óseas que componen el cráneo de los peces pues hace que el estudio de esas estructuras sea siempre complejo, y veíamos diferentes huesos, dentro de los cuales les mencionaba este que tenemos acá, que es el hueso cleito, que como les mencionaba en ese momento se prolonga de posterior a anterior por debajo de todos los otros huesos que conforman el cráneo, como por ejemplo el subopérculo, el opérculo o el interopérculo. Se prolonga por debajo de ellos y sirve de base para el soporte tanto de la cintura escapular como de la cintura pélvica de estos animales. En la parte, en la cintura escapular podemos ver que las aletas pectorales
pectoral fin, las aletas pectorales de estos animales se suspenden de dos huesos. Uno, el procoracoides, y el otro hueso es la escápula. La escápula en estos animales siempre la vamos a ver con un orificio, entonces es muy fácil de identificar. Va a tener un orificio que la distingue de los demás huesos. La escápula y el procoracoides permiten la articulación de los huesos radiales, y de los huesos radiales se desprenden los radios de la aleta pectoral. La aleta pélvica también tiene radios, que se conocen como radios de la aleta pélvica, pero esos radios están articulados con un hueso que se conoce como basipterígeo, y ese basipterígeo se une directamente a este hueso que ha pasado por debajo de los demás huesos, que se conoce como cleitro. Este cleitro que vemos acá es el mismo hueso cleitro que vemos acá. Es este mismo hueso. Es decir que tanto la aleta pectoral como la aleta pélvica o pelviana están soportados sobre el hueso cleitro. Estos son los huesos más importantes que están relacionados con la estructuración de los apéndices pares en los peces. En el caso de los sarcopterígeos, que ya no poseen aletas radiadas sino aletas lobuladas, vamos a ver dos ejemplos: el ejemplo de Neoceratodus y de Latimeria. Este Latimeria también es conocido comúnmente como celacanto, del cual hemos hablado anteriormente porque se consideraba extinto hasta que fue encontrado en costas africanas en el siglo pasado, y se encontró que pues, no se podía encontrar solamente en fósiles, sino que eran organismos que se encontraban vivos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Escuché como un micrófono abierto. No, profe, lo que pasa es que un compañero está en entrar y no ha podido. Ya vamos a mirar, Jesús. Vamos a mirar. Ah, aquí está. Bueno. Listo. Entonces, aquí vamos a ver cómo está estructurada ese esqueleto apendicular en Neoceratodus y en Latimeria. Acá vemos la cintura pectoral y la cintura pelviana de las aletas de estos animales. Aquí vemos las aletas pectorales y las aletas pélvicas. Noten que mientras, disculpen, vamos aquí atrás un momentico. Noten que mientras en actinopterigios las aletas pectorales y pelvianas están unidas directamente al cráneo del animal, en el caso de los sarcopterigios, las aletas pectorales son las únicas que tienen una unión directa con huesos del cráneo, mientras que las aletas pelvianas están distantes, están ubicadas lejos de allí. Aquí tenemos entonces las pectorales y las pelvianas acá. Esta que vemos acá es la aleta anal. Acá tenemos la dorsal anterior, dorsal posterior, caudal, anal, pélvica o pelviana y pectoral acá. Entonces, mientras que la aleta pectoral se une a huesos relacionados con el cráneo, la cintura pelviana se encuentra lejos de él. Acá podemos ver en la cintura pectoral el postcleitro, el cleitro y el escapulocoracoides, también acompañados de la clavícula. Y a esta cintura pectoral se une una articulación esférica, de la cual se desprende ya la aleta con los diferentes huesos radiales que conforman la aleta lobulada. En la cintura pelviana pues tenemos un fémur articulado a ella, a esta cintura pelviana, y de ese fémur entonces se desprenden unos huesos radiales
que conforma la aleta lobulada. En la timeria también tenemos en la cintura escapular un supracleitro, importantísimo el cleitro, hay un postcleitro y una clavícula, está el escapulocoracoides soportando, digamos, la estructura ósea de la aleta pectoral, y en la cintura y la aleta pélvica o pelviana tiene un soporte en una cintura pelviana que se parece mucho a la cintura pelviana de los tetrápodos. Ya vamos a ver por qué. Y aquí tenemos a un crossopterigio fósil que es del género Eustenopteron, que tiene de manera similar dos pares de aletas que son las aletas pectorales y pélvicas o pelvianas. Las pectorales relacionadas con el cráneo, las pelvianas lejos de él. Una condición similar a la que presentan estos sarcopterigios actuales. Acá tenemos en la aleta pectoral un cleitro que sigue jugando un papel importante en la suspensión de esa aleta, pero tenemos articulado al escápulo coracoides el hueso húmero, y del hueso húmero se desprenden dos huesos, que es la ulna y el radio, que es ya a este nivel una estructura muy similar a la de un quiridio de un tetrápodo. Por otro lado, en la cintura, en las aletas pelvianas se soportan mediante cinturas pelvianas que se articulan a un hueso que ya se conoce como fémur, y de ese fémur se desprenden tanto la fíbula como la tibia. Y esta estructura de la aleta pelviana y de la aleta pectoral de este crossopterigio fósil, pues se relaciona de manera muy importante con la forma en la que se estructuran los apéndices pares en los tetrápodos. Aquí en estos peces ya hay un húmero, y en el caso de las aletas pelvianas ya tenemos un fémur, una situación que es muy parecida a la que tenemos los tetrápodos. Comparando un repidicio como Eustenopteron y un laberintoodonto como Eriops, podemos ver que ya existen en estos organismos la presencia de estructuras óseas como un húmero, un radio y una ulna, húmero, radio y ulna, que se considera que son las primeras estructuras que permitieron la aparición de los apéndices tipo tetrápodo, que permitió la colonización del ecosistema terrestre por parte de estos organismos. Aquí tenemos el famosísimo anfibio primitivo conocido como Ichthyostega, en donde se evidencia tanto que los apéndices anteriores o posteriores tienen estructura similar a la de todos los tetrápodos. Tiene un húmero, una ulna y un radio. Tiene fémur, tibia y fíbula. La cintura pelviana está constituida por un ilion, un isquion y un pubis, mientras que en la cintura pectoral pues se constituye por un cleitro, un escápulo coracoides, una clavícula y una interclavícula. Los tetrápodos primitivos mostraron cambios en el esqueleto apendicular, como por ejemplo la presencia de una cintura pectoral que tiende a perder su fijación al cráneo para facilitar la movilidad. Aparecen esas vértebras cervicales en esa separación de esa cintura del cráneo,
para reducir las vibraciones de la cabeza en un desplazamiento terrestre. Y esa es una de las principales funciones de los cuellos y de las vértebras cervicales en los tetrápodos. Es reducir esas vibraciones que ocurren al realizar un desplazamiento terrestre, que puedan afectar el cráneo y el encéfalo del animal. Las cinturas y patas son más robustas y están endurecidas, osificadas. Aparecen las estructuras conocidas como dedos. Y de esa manera entonces esas cinturas pectorales y pelvianas con sus apéndices se modifican en esos tetrápodos primitivos para dar origen a toda la diversificación de tetrápodos que hubo en el grupo de los vertebrados. Y vemos como también las diferentes estructuras originales de las cinturas de estos animales, de las cinturas pélvicas, de las cinturas pectorales de estos animales se fueron modificando. Tenemos los osteitos primitivos con un posttemporal, supracleitro, cleitro, clavícula, postcleitro y escápulo coracoides. Se modificaron, algunos elementos se perdieron y en teleosteos modernos solamente podemos encontrar posttemporal, supracleitro, cleitro y escápulo coracoides. Los anfibios primitivos dieron protagonismo a la presencia del cleitro y la clavícula. En los anfibios modernos hubo una mayor participación de la escápula y el procoracoides como estructuración como las estructuras primordiales de la cintura pectoral de estos animales. Está presente la interclavícula y la clavícula solamente está presente en algunos organismos. Los reptiles primitivos tenían una escápula y un coracoides anterior robustos, protagónicos en esa estructuración de la cintura pectoral, pero se modificó en aves y reptiles modernos con la pérdida de la clavícula en algunos organismos, en algunas especies. Se mantiene la presencia de la interclavícula. Por otro lado, en la evolución de los mamíferos, entonces ese coracoides posterior se va perdiendo, queda el hueso coracoides y se conforma la escápula ensanchada como la presentamos los mamíferos. Aquí vemos las diferentes cinturas pelvianas de distintas especies y vemos como siempre está presente la participación tanto del ilion, el isquion y el pubis, con diferentes formas dependiendo de la cintura particular que tenga el cuerpo de cada uno de los vertebrados. Pero siempre son modificaciones estructurales de esos tres huesos: ilion, isquion y pubis. Ilion, isquion y pubis en cada uno de ellos. Acá vemos, por ejemplo, en el caso de nuestra especie, el ilion, que tiene una cresta ilíaca y una fosa ilíaca que sirven para la fijación de músculos. Tenemos el pubis, que tiene un punto de unión entre los dos huesos pubis de la cintura que se conoce como sínfisis púbica. Y tenemos el isquion. Entre isquion y el ilio se encuentra el orificio conocido como acetábulo, el acetábulo. Aquí vemos diferentes formas en las que se presentan las manos de los tetrápodos. Aquí vemos, por ejemplo, la mano de un anfibio moderno con la presencia de 4 dedos. Tiene radio, ulna, unos carpos y metacarpos y las falanges. Aquí tenemos la de un lagarto, tiene 5 dedos, 1, 2, 3, 4 y 5. La presencia de falanges en número variable.
Aquí tenemos la de la tortuga, aquí la de un ictiosaurio, aquí la de un ave con número de dedos reducido. Aquí la de un perisodáctilo. Los perisodáctilos se caracterizan por tener úngula, son ungulados, pero con un número impar de dedos. Aquí tenemos dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 y dedo 5. Aquí tenemos un artiodáctilo que también son ungulados, pero que presentan un número par de dedos. En el caso de este artiodáctilo, como un bovino, presenta solamente representación del dedo 3 y del dedo 4. Aquí tenemos la forma en la que se presenta un apéndice en un artiodáctilo generalizado, con la presencia de dedo 2, 3, 4 y 5. Carecen del dedo 1. En el caso de las patas, pues podemos ver aquí diferentes tipos de pata, como la de un anfibio, la del lagarto con dedos largos, la de un pollo con presencia de dedo 1, 2, 3 y 4, la de un caballo fósil con la presencia del dedo 2, 3 y 4, la de un caballo maduro con la presencia del dedo 3 principalmente, y la presencia de vestigios del dedo 5 y del dedo 4. La del gato con la presencia de sus garras eh, ubicadas a la parte distal de las falanges de sus dedos, y la del humano